Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esta es la clase número 9 de Reflexión Filosófica de la Educación. Entramos hoy en el punto 2.3 del programa, es decir, en el tercer punto de la segunda parte del programa, donde aparecen las distintas problemáticas filosóficas actuales. En este caso el título es Pobreza y desigualdad. Podríamos ampliarlo y pensar capitalismo, pobreza y desigualdad. Verán ustedes que el tema se enlaza muy fuertemente con todo lo que venimos viendo, incluso desde el comienzo del programa, cuando planteábamos con el texto de Abad y Cantarelli la pérdida de centralidad del Estado. Y entonces empezamos a pensar distintas formas de producción de subjetividad, el mercado y todo su poder. El capitalismo en general es un esquema de producción de subjetividad muy efectivo. Esto también lo pudimos ver en la segunda videocharla, cuando Rafael McNamara nos explicaba cómo el capitalismo se apodera de esta multiplicidad frente a otras instituciones que son más bien homogeneizantes. Y también en la tercera videocharla aparece el tema de las subjetividades capitalistas con Julián Ferreira, y de nuevo el capitalismo propone modelos de vida, propone valoraciones, pautas que van configurando estas nuevas subjetividades frente a instituciones más viejas, como diría otro autor que vimos, Bauman, instituciones zombies, ¿no?, que fueron pensadas para otra época y les cuesta mucho adaptarse a esta época donde todo es fluido y donde precisamente las subjetividades son múltiples, son irreductibles, son no homogeneizables, podríamos decir. Y justamente la institución que nos ocupa, que es la escuela, es parte de esta variedad de instituciones zombies que son pensadas para otra época y que no pueden configurar, no logran aglutinar a esta multiplicidad fluyente que nos caracteriza en esta época, ¿no?, en la actualidad. Y esos son desafíos para nosotros para pensar, ¿no?, para ver qué hacemos como agentes de esas instituciones. Aquí nos enfrentamos en el punto 2.3, pobreza, desigualdad, con un problema mundial cada vez más importante, cada vez más grave, particularmente sensible para nosotros. Y cuando digo nosotros, pienso dónde estamos. Estamos en un país periférico, casi al fin del mundo, de una región también periférica, que no entra en las discusiones del primer mundo, sino que entra dentro de la categoría de los subdesarrollados, ¿no?, o tercer mundo, o lo que sea. Para nosotros la pobreza, la desigualdad es un drama mucho más intenso, mucho más profundo, y que no, y esto lo veníamos señalando ya con el problema del texto anterior, el texto de Bauman sobre el consumo, no es solo un problema económico, no es solo que la pobreza es cierto, es dramática materialmente, es horrible, genera toda una cantidad de cosas muy feas, pero aún así, no es solamente un problema económico. Es también un problema simbólico, es también un problema cultural, es también un problema de otras cosas que se van sucediendo, acciones, discriminaciones, violencia simbólica que aparece por todas partes y que está asociada con este fenómeno de la pobreza. Y entonces le agregan
a la ya dolorosa situación económica se le agrega un problema más, una carga más, una estigmatización más. Y esto es terrible, esto sucede, como dice la filósofa que vamos a ver ahora en esta clase, esto está en todos lados. Esto está en el barrio, esto está en la escuela, esto está en la empresa, esto está en la universidad, esto está en los medios de transporte. Precisamente en estos días estamos viendo cómo en Estados Unidos se producen protestas masivas de negros por algo muy conocido y muy antiguo, que es la brutalidad policial, que los asesinan como si nada, por la espalda, o apoyándole la rodilla en la cabeza, como es el caso este que explotó. Pero es curioso que ese hecho tan horrible, tan dramático, tan violento, también tuvo las protestas, a partir de ese hecho, tuvieron lugar en muchos otros países, como Francia o Inglaterra, por ejemplo, donde, claro, esto está demostrando que el problema no es solo de Estados Unidos. Y uno podría decir, el problema entonces no es solo un problema nuestro de América Latina, que es una región muy pobre y la más desigual del planeta, sino que también es un problema de los países centrales. Y por eso vamos a empezar este eje a partir de un texto que muestra este problema desde la óptica europea. Que uno podría decir es limitada, sí, sí es limitada la óptica europea, es quizás de otro lugar, es distante, pero está bueno verla, porque después vamos a ver otro texto, la próxima clase, que es el texto de Klicksberg, Los parias de la Tierra, en donde vamos a tener ya, nos vamos a meter en nuestra perspectiva latinoamericana, como dos puntos de vista diferentes, podemos ver coincidencias, podemos ver diferencias, pero está bueno hacer este ejercicio para aprender de ver este mismo problema a la distancia, en otro contexto, y este mismo problema en nuestro contexto. Esto permite distintas visiones sobre esta cuestión de la pobreza y la desigualdad. Bueno, dicho todo esto, nos metemos en el texto de Adela Cortina, que se titula Aporofobia, el rechazo al pobre, un desafío para la democracia. Este libro es muy reciente, es de 2017, y la autora es una reconocida filósofa española que se ha dedicado mucho a temas de ética y que, como ella cuenta en este mismo libro, desde hace un tiempo se ha abocado a investigar este problema, el problema de la aporofobia. No hace falta que explique demasiado el significado de la palabra porque lo va a explicar ella, o sea, lo van a encontrar en el texto. Y el texto comienza ya en la introducción señalando que en España, en el año 2016, se recibieron, o sea, se viajaron a España, quiero decir, más de 75 millones de turistas extranjeros. Y de hecho España es una economía que vive muchísimo del turismo, se ha especializado en turismo, tiene lugares hermosos, históricos, con playa, es un país muy lindo para conocer y por eso los extranjeros van, además, al estar más cerca, digamos, no me sale la línea del Ecuador, es como el país europeo más cálido en verano y por eso los países del norte van mucho a las playas del sur de España, ¿no? Bueno, y entonces esta recepción de turismo es siempre muy bienvenida, hay un trato maravilloso hacia todos los turistas y sin embargo
nadie los discrimina, no hay xenofobia, digamos, no hay una fobia hacia el extranjero, no hacia estos extranjeros turistas que vienen a gastar su plata en España, dice la autora, pero sí hay una fobia hacia otro tipo de extranjeros que son principalmente refugiados políticos o inmigrantes pobres, ¿no? Que muchos se han lanzado a cruzar el Mediterráneo desde el norte de África en una barcaza, arriesgando su vida. Muchos niños han muerto por eso, ¿no? Lanzándose a las costas de Italia, principalmente. Y esta inmigración, digamos, pero no de los turistas, sino de los no deseados, 2007, 2011, 2015, es una inmigración que va aumentando. Claro, Europa ha consolidado un modo de vida muy bueno, visto desde afuera por muchas regiones. Es decir, para nosotros el estándar de vida europeo es muy bueno, excelente. Para los africanos, ni hablar. Para los árabes que, no sé, salen a jugar a la puerta de la casa y les tiran una bomba a los aviones norteamericanos, imagínense. Y entonces, esta inmigración de los no deseados ha ido creciendo en los últimos tiempos, dice Adela Cortina. ¿Y cuál fue la reacción? Cerrarle las puertas, reforzar las fronteras, alimentar los partidos políticos de ultraderecha, que entonces se ponen en esta posición defensiva y discriminatoria, y eso encima les da votos. Esto ha sucedido en toda Europa, han crecido muchísimo los partidos de ultraderecha que ponen en los inmigrantes como el origen de todos los problemas, digamos, ¿no? Son los malos de todo. Dice Cortina, esto no es xenofobia, porque no se los rechaza por ser extranjeros, ¿no? De hecho, insisto, a los turistas árabes, africanos o latinoamericanos, si son turistas y gastan mucha plata, son bienvenidos. No se los rechaza entonces por extranjeros o por la raza, por la etnia, sino que se los rechaza porque son pobres. Y pobres significa que traen problemas, que son una amenaza, que me van a sacar mi bienestar, ¿no? Está esta construcción ficticia. De ahí nace esta palabra, porofobia, que significa literalmente rechazo o desprecio al pobre. Y el pobre es visto como el que trae problemas y el que no le aporta nada a la sociedad. No le puede devolver nada a la sociedad, dar nada a la sociedad. Entonces, la tesis de Cortina va a ser que la porofobia es la raíz de otras fobias. Es lo que genera otro tipo de fobias a partir de esta. Ciertamente, dice, somos seres de carencias, de necesidades básicas. Y entonces, dice Adela Cortina, creamos instituciones, creamos un Estado de Derecho, algo que nos proteja, que nos permita tener cierta seguridad para poder vivir. El tema es que en esas instituciones el pobre no entra. El pobre es el que está afuera reclamando entrar, pero si entra nos va a sacar lo que ya tenemos. Insisto, esta es la configuración, ¿no? Esta es la sensación de Europa que hace varios años siente como esta invasión de los no deseados. Y entonces la porofobia, dice Cortina, es un atentado contra la dignidad de las personas y tiene alcance universal. La porofobia, vamos a ver, coloca al pobre en la condición casi de no persona. Capítulo 1. Una lacra sin nombre. Así se titula el capítulo 1. Y acá Cortina se alude a la gran novela de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, donde, bueno, se cuenta que todo comienza, todo era tan nuevo en esta ciudad de la que habla García Márquez, Macondo,
que las cosas no tenían nombre, ¿no? Ese no tener nombre es típico del Génesis, ¿no? O sea, hay que ir nombrando desde el comienzo, porque si no se los puede nombrar es como que no se los conoce, no se los identifica. Y por eso, dice Cortina, las realidades sociales necesitan un nombre para reconocerlas, para poder analizarlas y para poder tomar posición. Entonces está claro que es la xenofobia, que es el racismo, que es la misoginia, que es la homofobia, ¿no? Todas estas fobias están claras. Hay que buscar un nombre para este rechazo al pobre y justamente va a ser el de aporofobia, el que ella propone, ¿no? Las fobias en general, dice Cortina, no se dirigen hacia una o varias personas, no se dirigen hacia la persona, esto es muy importante. No están dirigidas a la persona en particular. Las fobias están dirigidas a un colectivo, a un grupo en general, al cual se le atribuye cosas muy malas, ¿no? Y entonces, claro, el problema que tiene esto es, uno dice, bueno, porque lo que pasa es que vienen a robarnos todo. Y uno dice, pero esta persona no te está robando. No le importa, digamos, ¿no? Es decir, la atribución al colectivo permite, digamos, darle fuerza al prejuicio. Cuando uno individualiza, personaliza, el prejuicio se cae. Porque ahí es donde uno entra a conocer a la persona. Entonces ahí el prejuicio se cae y queda como en evidencia esta construcción artificial, maligna, demoníaca, etcétera, etcétera, que se hace pero sobre el colectivo. Por otro lado, se supone la superioridad o inferioridad, ¿no? Es decir, el pobre es inferior. El pobre tiene que estar abajo o afuera. Y eso legitima el rechazo, dice Cortina, ¿no? Eso justifica que se lo tenga que rechazar. Y por supuesto, estas fobias pueden derivar en actos violentos. Hubo casos, ¿no? De incendio de mendigos, ¿no? De hecho, acá en Argentina hubo uno, no se le dio mucha importancia, pero van y los prenden fuego. Les tiran algún combustible encima, sus cosas, entre que se despiertan. Esto generalmente se hace en medio de la noche y los prenden fuego. En España hubo muchos casos. Eh, Jóvenes golpeando a mendigos. Esto, bueno, hubo uno muy famoso hace unos años en el subte. Terrible, es terrible. Esos casos pueden pasar, pero también puede haber hechos de muy fuerte discriminación o segregación o separación sin que haya una acción violenta y también expresan una fobia. Son hechos que no se denuncian, dice Cortina, que son sutiles, invisibles, anónimos, que no están tipificados y entonces no se sabe bien qué hacer. Bien, estas son las fobias, están instaladas en la sociedad, están por todos lados. Y el gran esfuerzo de poder definir el término tiene que ver con deslindarlo, separarlo de la xenofobia. Entonces acá pone como ejemplo el Brexit. El Brexit es la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, de la cual se viene hablando hace varios años y se terminó concretando recién el año pasado y ahora este año se está empezando a concretar eso, ¿no? La ruptura de uno de los miembros más importantes del bloque de la Comunidad Europea. El tema es que los ingleses o los británicos votaron por salir de la Unión Europea y esto lo hicieron, dice Adela Cortina, bueno, coincide con la campaña de Trump, un poco posterior, pero con el tema que veníamos viendo, ¿no? Lo hicieron sin información veraz
y con ideas vacías y falsas, ¿no? Es decir, con posverdad. La posverdad ha generado esta salida de Gran Bretaña, bueno, básicamente en base a una idea que funciona en todas partes, que es hacerle creer a la gente que está mal porque los de afuera se llevan mucho, ¿no? Los inmigrantes, en este caso la integración con Europa tiene más costos que beneficios. Y después, lo que pasa es que, claro, todos ven lo que aportan, no ven lo que reciben. Y después cuando se sale a la luz esta ruptura, los británicos empiezan a darse cuenta que tienen muchos beneficios que se están perdiendo. Bueno, estos hechos alternativos, esto mostrar una cosa para esconder otra, de lo que veníamos hablando antes, justamente llevó a esa percepción falsa y a esa votación manipulada. Donde, por otro lado, también fueron muy importantes las redes sociales, difundiendo información falsa, particularmente Cambridge Analytica, a través de Facebook. Bueno, cuestión entonces, cuando se dan cuenta de esta ruptura, sucede que hay muchos españoles que trabajan en Gran Bretaña, sobre todo en salud, y hay muchos ingleses que van de turistas a las costas españolas, como les decía antes. Y entonces se genera toda una nostalgia de, esto se va a tener que romper. Y de golpe, dos culturas muy distintas se encuentran muchos puntos en común. Bueno, el problema entonces no es la xenofobia en este caso, sino la pobreza. El problema es que casi todos son aporófobos, ¿no? Que tienen aporofobia. ¿De dónde viene la palabra? Bueno, acá empieza todo un rastreo que hace Cortina desde 1995, una columna en un diario, después en el libro de Santillana, después un artículo que lo incorpora a la Real Academia Española, después lo incorpora a Wikipedia. O sea, estamos hablando de 1995, 1996, 2000. En general la palabra, dice, suele ser bien recibida y entendida en las conferencias y la charla. Y entonces es muy importante reconocer para lo que va a ser la propuesta. Primero para reconocer el problema y reconocer lo que nos pasa, ¿no? Esto es muy importante, conocer lo que nos pasa. Pero además también para lo que la autora considera que es el respeto activo, ¿no? Esto es muy importante, este concepto, respeto activo, que vamos a volver, a la igual dignidad de las personas, ¿no? Y acá hay como, distingue dos tipos de compasión. Por un lado está la compasión cobarde, ¿no? El querer sacárselo de encima. No quiero ver los pobres porque me molesta, me hace mal. Y por otro lado está la compasión sincera, la que vale, que es compartir, que es lo que significa la palabra, ¿no? Compartir el sufrimiento y tenerlo como un sufrimiento propio, ¿no? Como lo que efectivamente le pasa al otro también es lo que me pasa a mí. Bueno, eso es mucho más difícil. Eso es mucho más difícil. Sobre todo por algo que vamos a ver más adelante. No ya en el texto de Adela Cortina, que es que la pobreza no es un fenómeno de la naturaleza, ni es un destino divino, sino que la pobreza es un problema de cómo funciona el capitalismo. Es decir, el capitalismo produce pobreza y hay pobreza porque hay riqueza en otro lado, ¿no? Esto es básico, pero y es casi obvio, pero hay que decirlo, subrayarlo todo el tiempo. Bueno, acá el texto está cortado, saltamos unas páginas, nos vamos al siguiente capítulo y entramos con la fábula del lobo y el cordero. Lo que analiza en este apartado Adela Cortina es el discurso del odio, ¿no? Es muy interesante esto porque, insisto, en el rechazo a la pobreza, en la porofobia, en el odio, hay muchas cosas en juego, ¿no? El tratar de reivindicar superioridad
social, ¿no? Esto de la diferenciación, de la que hablamos también con el tema del consumismo. Hay, por supuesto, una justificación, hay una inseguridad, ¿no? El odio al pobre lo que manifiesta es el odio el miedo a hacer eso o a caer hacia ese lugar. Pero también hay un montón de ideas falsas, posverdades, podemos decir, de prejuicios muy viejos, muy arraigados, pero al mismo tiempo muy difíciles de sostener. Entonces, este tema nos atraviesa, este tema incluso aparece fuertemente en la infancia, lo hemos charlado, sigue apareciendo. Y nosotros tenemos que trabajar sobre esto, no podemos mirar para otro lado. El discurso del odio. Lo que cuenta acá la autora es que alguien le pregunta una vez, pero eso no son... El discurso y el delito de odio no son resultado, consecuencia de un sentimiento de injusticia, así como el odiador estaría justificado por algo. Y la autora dice, no ese es el tema, no es el tema. Probablemente no, o sea, digo, probablemente si uno va y le pregunta al que odia, no tenga una experiencia concreta, específica para justificar, y si la tuviera, tendría que señalar a esta o aquella persona, para decir, sí, este fue el que me robó, me sacó el trabajo, ¿no? Se la pasa... Pero no es cierto, no es cierto, y además sería uno, no sería el colectivo, ¿no? El grupo. Y por eso dice Cortina, no es justificado este sentimiento de odio porque no se dirige contra una persona determinada, sino contra el colectivo y sin distinción. Y acá aparece la fábula de La Fontaine, que es un diálogo, ¿no? Un diálogo que no es un diálogo, sino más bien un monólogo entre el lobo y el cordero, y donde el lobo encarna el discurso del odio y tiene que hacer lo que hace el odio, pero no porque este cordero le haya hecho nada, sino porque, y dice el lobo, me lo han dicho, tengo que vengarme. ¿No? Esa es la esencia del discurso de odio. A partir de acá la autora da una serie de características de este discurso del odio. Como ya dijimos, no es contra un individuo, sino contra el colectivo, contra el grupo. Entonces no es contra este mendigo, es contra los mendigos en general, es contra las mujeres en general, el femicidio. Es contra los homosexuales, la homofobia. Es decir, es contra el colectivo, independientemente de esta persona, o de esta o aquella, ¿no? Entonces, ese es el primer rasgo. Segundo rasgo, o característica del discurso del odio, es la estigmatización y denigración, ¿no? Es decir, se le atribuye al grupo, al colectivo odiado, actos perjudiciales para la sociedad, ¿no? Los vienen a sacar del trabajo, viven de arriba, de nuestros planes, ¿no? de la plata que pagamos todos. Buah. Entonces, actos perjudiciales para la sociedad que son obviamente incomprobables. Y que si uno los empieza a comprobar, se cae, ¿no? O sea, fácil. ¿Cuánto pagás vos de impuestos? Haceme la cuenta, por favor. Haceme la cuenta, contame todos los impuestos que vos pagás. Sumalos. Decime cuántas asignaciones se pagan con eso. Nada. Lo que vos aportás en el todo es nada. Una porquería. ¿Y vos me decís que estás pagando las asignaciones? En fin, es insostenible ese argumento. Solo es sostenible desde un punto de vista abstracto. Con lo cual, si vamos a juicio, perdés. Pero bueno, la estigmatización y denigración, ¿no? Y claro, la denigración también tiene que ver
con una suerte de pasado, ¿no? De historia remota, también incomprobable, para justificar el odio actual. Y ahí es donde aparece el tercer rasgo, que son las leyendas, ¿no? Esta leyenda negra, para justificar entonces el desprecio o incluso las acciones violentas. Un cuarto rasgo es la creencia en la superioridad estructural. El odiador se cree superior, cree que hay una desigualdad insalvable respecto del odiado. Y esa desigualdad además se tiene que reafirmar, no se puede cortar, ¿no? No se puede igualar. Y por último, el quinto rasgo es una escasa o nula argumentación, ¿no? O sea, el que odia no quiere argumentar porque, claro, ahí pierde. Si argumenta, pierde. No tiene buenas razones y las razones no son contrastables tampoco, ni demasiado coherentes, ¿no? Porque además, cuando uno odia, o incluso cuando tiene fobia nada más, el odio no distingue, no razona, no discierne, no ve otro problema que es bastante obvio, ¿no? Que es que empieza a mezclar cosas. Un ejemplo horrible, pero muy importante, muy históricamente muy importante, es el ejemplo del nazismo. El nazismo, ¿qué hacía? Juntaba todas las características demoníacas o malignas y se las atribuía a un solo colectivo. Entonces, el judío era marxista, era ateo, era homosexual, era inferior, ¿no? Étnicamente. Es decir, todo eso está mezclado. Era comunista. Es decir, todas esas características que están. Era banquero, ¿no? Era capitalista también. Todas esas características que son absolutamente incompatibles están mezcladas. ¿Y cómo se puede mezclar? No razonando, no viendo la coherencia de lo que están diciendo. Esto pasa todo el tiempo con las fake news y con la posverdad. La gente sale a defender a las empresas que le arruinan la vida a la gente. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se entiende que la persona común y corriente salga a defender a las empresas que viven robándole a la gente? Mucho más que el gobierno. Bueno, así funciona el capitalismo. Van a defender una libertad, por ejemplo, defender la libertad de expresión de los que nunca le dan el micrófono a alguien que piense diferente a ellos. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se entiende que la gente crea que hay un atentado contra la libertad de expresión hacia los medios que jamás en su vida visibilizaron su realidad ni le fueron a preguntar nada? Entonces, es absurdo. Bueno, así de absurdo funciona el capitalismo. No hay que argumentar en el odio, pues si argumenta, insisto, pierde, sino que simplemente hay que odiar o incitar al odio. Y entonces, la respuesta a todo esto, dice Adela Cortina, hay que trabajar en la igualdad, hay que construir igualdad en la educación, muy importante, muy importante. ¿Quién es el discriminado del grupo? ¿Quién es el que, con el que nadie quiere jugar, al que nadie le habla? ¿Por qué? ¿Por cómo se viste? ¿Por el color de piel? ¿Porque tiene más hambre que los demás? Y en instituciones políticas y económicas. Bien. El último apartado que tenemos, bueno, ni hablar, instituciones políticas y económicas, la igualdad. ¿Cuánto gana la mujer? Este tema vamos a hablar, ¿no? Con los feminismos. Mismo puesto, misma calificación, mismo esfuerzo, sueldo de mujer, sueldo de varón. Diferencia, 25%. A favor del varón. ¿Y por qué? Bueno, otro tema que hablaremos más adelante, pero no hay justificaciones para esto. Tenemos que trabajar mucho para que estas injusticias se puedan, por lo menos, no sé si resolver, pero
que no sean tan fuertes, tan intensas y tan dolorosas como son en la actualidad. El último punto que tenemos del texto es la miseria del discurso del odio. Ah, no, tenemos uno más, perdón. La miseria del discurso del odio, donde justamente Cortina acá empieza analizando las palabras discurso y odio no serían las más adecuadas, no sería una expresión acertada. Por un lado porque no es odio o no es solo odio. El odio, según la definición, es un sentimiento intenso, violento, de repulsión hacia alguien o hacia un colectivo en este caso, pero además con el deseo de hacer daño, o sea, es muy intenso. La fobia, podemos decir, no es tan intensa, puede haber formas de rechazo menos extremas, radicales, que el odio, y sin embargo, ser igualmente dañinas, ¿no? Y esto de nuevo en la empresa, en la universidad, en la escuela, en cualquier lugar, el pobre siempre es mal visto y a veces odiado incluso, y el pobre es el sin poder. Tampoco es discurso, en realidad. Muchas veces es nada más que un insulto, ¿no? O un exabrupto, un desahogo, para que tomen algo de actualidad, ¿no? Un desahogo. Pero ¿por qué no es discurso? Básicamente porque no es dialógico, no implica una conversación, ¿no? El discurso del odio es un discurso monológico, habla uno solo, no considera al otro como interlocutor válido, simplemente lo considera como objeto a insultar, denigrar y hasta golpear, pero no más que eso, no como alguien que le pueda decir algo, no admite una ni una respuesta ni una reacción, no la admite, y si la admite es para dar pie para enojarse más, digamos. El discurso del odio es dañino por sí, es decir, no necesita la violencia, no necesita terminar en los golpes, ya es violenta la expresión, los insultos, ¿no? O incluso la fobia, el rechazo. Acá hay una frase que es muy buena: hablar es actuar. Hablar es actuar. Y uno podría agregar, y callar también. Dejarlo pasar también es una forma de actuar y de consentir esa fobia. Y este discurso del odio está basado en la asimetría, ¿no? Es que hay una desigualdad, como decíamos recién, que no se puede salvar entre una suerte de nosotros y un ellos. Nosotros somos portadores de humanidad, somos personas de verdad, y ellos nada, no merecen nuestro reconocimiento. Y a partir de ahí, entonces, es que se entiende, acá entramos en el último punto, la cuestión del respeto activo, ¿no? La libertad se construye desde el respeto activo, dice Adela Cortina. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo señalamos antes, que es muy importante, es una propuesta. En principio el libro sigue, ¿no? Nosotros no seguimos con el libro porque tenemos que hacer otras cosas, pero el libro sigue. Pero esta propuesta, por lo menos que aparece acá, me resulta interesante para pensar, a ver qué les parece. El respeto activo, en principio la autora no lo dice, pero lo podemos pensar, se distingue del respeto pasivo. ¿Y qué entendemos por respeto pasivo? Bueno, respeto pasivo sería: somos distintos, no voy a hacer nada, no voy a molestarte, pero tampoco voy a hacer nada por entendernos ni por cambiar la situación, ¿no? Este respeto es, bueno, tolerémonos. No nos toleramos, pero tolerémonos. Ese respeto para mí no va a ningún lugar, ¿no? Ese respeto es que muchos docentes piden eso. Ah, ya sé que no les gusta cómo enseño, pero me tienen que respetar. El respeto no quita lo insoportable, digamos, pero bueno. Ese respeto no va a ningún lugar. Ese respeto no va a ningún lugar. Pero además no hace nada por transformar. Entonces, el respeto activo implica un comprometerse, me parece, más profundo, más interesante.
La autora dice, no basta con la libertad de expresión, ¿no? Es decir, claro, uno podría decir, muchos de los odiadores se amparan para odiar en la libertad de expresión. Yo tengo derecho de decir que los negros son una porquería, que hay que eliminarlos, que a los homosexuales habría que mandarlos al infierno, que a las mujeres habría que tenerla con grilletes encadenadas en las tareas de la casa. Y nadie, termino el discurso, nadie puede impedirme esta libre expresión, porque si no me está coartando mi libre expresión, no me están dejando decir lo que pienso. Bueno, la libertad de expresión puede llevar a lugares aberrantes. Y dice Adela Cortina, no alcanza con eso para vivir en una sociedad libre, para nada. No alcanza, sobre todo, si creemos de verdad en la democracia. La democracia no es dejarle al otro la libertad de expresión y nada más. La democracia tampoco es decir mis derechos terminan donde empiezan los derechos del otro, porque quiere decir si mis derechos se cumplen bárbaro, si los del otro no, no me importa. Esa definición es malísima, es una definición liberal de la democracia. La democracia, para Cortina, interesante, requiere reconocimiento mutuo. O sea, el otro está ahí y el otro es mi igual. No un otro que no me importa o que me importa si me molesta. O sea, la cuestión es que no me moleste, ¿no? Esa es la mirada liberal, la mirada de respeto pasivo. El otro está ahí, requiere reconocimiento, requiere un respeto activo que pueda llevar a la convivencia, a la intersubjetividad y al vínculo. Donde el otro es persona, es interlocutor válido y es digno de respeto. Es mi igual, no un otro al que le quiero pisar la cabeza, como proponen los discursos del odio y como en el fondo propone toda forma de aporofobia, es decir, degradarlo, someterlo y ponerlo por debajo, como si hubiera una desigualdad que no se puede salvar. Bien. Hasta acá entonces el texto, desafío para pensar cómo trabajamos en el aula, pero también fuera del aula, porque también no somos solo educadores, también somos sujetos, también somos vecinos, también somos compañeros, también somos ciudadanos. ¿Cómo trabajamos entonces este problema de la porofobia? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo detectarla? Y si tenemos alguna perspectiva entonces de un respeto activo, ¿qué se hace de acá en adelante? Bien, seguimos la próxima con el texto de Klicksberg, Bernardo Klicksberg, Los parias de la tierra.